Yo no dejo de maravillarme cada que tengo la oportunidad de leer la palabra de Dios, de estudiarla, de compartirla. La palabra de Dios es viva. Es una cosa maravillosa. Dice 2 de Timoteo que es el mismo aliento de Dios. Imagínate eso, el aliento de Dios en tus manos. Qué privilegio, ¿no? Y a lo largo de la historia, yo no sé si tú lo sabías, pero Jesucristo, ha provocado todo tipo de reacciones. Cuando la gente oye el nombre de Jesús, cuando la gente escucha acerca de Jesús, pasan todo tipo de cosas. Hay personas que son bien indiferentes a Jesús y oyen acerca de Jesús, han escuchado acerca de Él, han visto las películas en Semana Santa y tienen esa imagen de Jesús, de un cuate que anda en bata, greñudo, barbón, con cara así de Y pues sí, vino, hizo un montón de milagros, hizo un montón de sanidades y ya, o sea, no demanda más atención de nosotros, no requiere más atención de nosotros. Sí supe que hubo un Jesús y dicen que es Dios y hasta ahí llega. Para algunas personas eso es Jesús. Para otras personas, Jesús es la respuesta en el tiempo de necesidad. Es la aspirina cuando traemos dolor de cabeza. Para otras personas Jesús es a quién acudir cuando las cosas se ponen color de hormiga. Y entonces vemos a Jesús como esa tablita de salvación y sí, Dios merece ser reverenciado y adorado, pero nuestra vida está tan ocupada, nuestras actividades son tantas que lo que Jesús requiere o el conocer realmente a Jesús, pues mira, vamos a dejarlo para otro momento. Vamos a dejarlo para cuando ya esté viejito, para cuando ya esté más cerca de patear la cubeta, de colgar los tenis, de entregar el equipo, de clausurar, de graduarme, de morir, ¿no? Y hay otras personas para las que Jesús es una molestia. Jesús es una molestia, es ofensivo, es incómodo, es muy poco favorable. Y para estas personas, pues mejor hubiera sido que Jesús nunca hubiera llegado y que nunca hubiera hecho tantos reclamos tan absurdos y tantas cosas tan ridículas. ¿Y quién se cree que es? Un montón de mandamientos santurrones. El caso es que Jesús ocasiona todo tipo de respuestas. El caso es que Jesús produce todo tipo de reacciones, incluso en nuestros días. Y hasta el día en el que el Señor venga por nosotros, vamos a estar viendo cómo tenemos esta opción de creer en Él y seguir el Evangelio o simplemente ignorar su llamado y enfrentar el juicio de Dios por nuestros pecados. Ahora, Marcos, en el texto que vamos a estudiar hoy, nos presenta un contraste muy marcado. Es un contraste muy especial entre aquellos que ven a Jesús como esa pastillita, como esa aspirina, como esa tabla de salvación en momento de necesidad o nada más cuando necesito algo de Él, y aquellos que atienden el llamado y que reciben a Cristo en busca de su propósito y en busca de su significado en la vida. Entonces quiero que me acompañes a leer Marcos 3, versículo 7, con esto en mente, y vamos a leer hasta el versículo 19, ¿ok? ¿Lo tienes ahí? Marcos 3, versículo 7. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó.
y vinieron a casa. Y hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Y el día de hoy, Señor, queremos pedirte que hables a nuestras vidas. Señor, que en tu palabra encontremos esa plenitud de gozo. Y que el día de hoy, Dios, conforme vamos de regreso a nuestro hogar, podamos irnos sabiendo que escuchamos de ti y que tú estás obrando en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, la semana pasada estuvimos viendo cómo los líderes judíos andaban buscando la manera de ponerle trampas a Jesús. Querían agarrarlo de bajada. Y tanto es que consiguen a un hombre que tiene la mano seca y lo traen a la sinagoga el día de reposo. Y quieren ver si Jesús hace la osadía de sanarlo en día de reposo. ¿Cómo se le ocurre sanarlo en día de reposo? Es el día que no podemos hacer trabajo. Como si sanar a alguien fuera el trabajo de Jesús. Y era la cosa que estaba la violencia a todo lo que da con los líderes. Te decía que se pusieron de acuerdo hasta con los herodianos, que eran sus enemigos, y andaban entre enemigos de muy cuatachones tratando de ver cómo desacreditar a Cristo. Pero una cosa que sucedió es que la gente empezó a escuchar acerca de Jesús. Empezaron a ver que este hombre hacía sanidades, que este hombre hacía milagros. En este pasaje que leímos vemos que hay demonios, que hay enfermos que son sanados, que hay gente con plaga que es sanada y que toda esta gente empieza a llegar. Y leímos ahí que venía gente de Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del otro lado del Jordán, de Tiro y de Sidón. Y tú dices, ok, ¿qué es eso? O sea, yo no tengo ni idea ni siquiera dónde está San Bartolo. ¿Qué voy a saber de Idumea, Judea, Tiro, Sidón, todo esto, ¿no? Porque no conocemos la geografía de Israel. Pero para que te des una idea, lo que está diciéndonos Marcos es que venía gente de todos lados. De la parte más al sur del país de Israel, hasta la parte más al norte, hasta el Mediterráneo, hasta el otro lado del Jordán. Dice que venían grandes multitudes a ver a Jesús, porque habían escuchado las grandes cosas y las maravillas que él hacía. ¿Quiénes eran los que venían? Enfermos, gente con demonios, gente con plagas, gente con cosas de las cuales no habían sido curados. ¿Y por qué venían? Pues porque querían que Jesús los sanara. Habían oído que este hombre hacía sanidades y venían cientos y cientos de personas. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde haya una multitud de gente, tanta gente, que hasta sientas así como que no puedes ni respirar? ¿Te ha pasado? Es impresionante. Hace unos años estuvimos en Guadalajara, en la época fuimos a una conferencia a dar una conferencia de predicación expositiva, y era la época en la que estaban la fiesta de la Virgen de Zapopan. Y en Guadalajara es una fiesta gigante. Entonces andábamos el domingo a la tarde, andábamos por ahí en la plaza. Es una plaza enorme, es una plaza, yo creo que la plaza de aquí del gobierno del estado, la explanada, no es ni una octava parte de lo que es la plaza de toda la zona esa de la Catedral de la Virgen de Zapopan. Estaba hasta el gorro de gente, abarrotada, había muchísimas personas ahí. Y ahí estábamos en el atrio de la Catedral de la Virgen de Zapopan, y llegan todos estos indios y vestidos de indios y disfrazados y haciendo sus danzas y las plumas y bailes y toda la cosa. Y de repente, no me preguntes en qué momento, las puertas de la iglesia, de la catedral, estaban cerradas. Y en eso se abren, y haz de cuenta que aventaste un terrón de azúcar afuera de un hormiguero. Toda la gente así, quién sabe dónde salieron, se empezó a llenar el atrio y de repente no te dabas cuenta y te iban empujando y allí ibas tú para acá y para allá. Y entre tanta gente te iban empujando y te iban llevando y todos querían entrar a la catedral a ver la imagen de la Virgen de Zapopan que sacan una vez al año, no sé cada cuánto. Pero a lo que voy es que era tanta la gente y tanta la multitud que te daba pánico siquiera tropezarte. Si yo me tropiezo y me caigo aquí, ya no la cuento. Cientos y cientos de personas te iban a pasar por encima. Es una cosa impactante. Bueno, imagínate eso le está pasando a Jesús. Está Jesús en el mar y está toda esta gente que viene de todo el país, y vienen todos porque quieren sanidad de parte de Jesús.
¿Y sabes lo que hace Jesús? Voltea con los discípulos y les dice, chavos, prepárenme una barca porque estos cuates me van a aplastar. Y les dice a los discípulos que le tengan una lancha ahí preparada, porque no sabe en qué momento va a tener que salir corriendo y subirse a la lancha, porque toda la multitud viene. Fíjate lo que dice ahí la palabra. Dice que con tal de tocarle, muchos le caían encima. ¿Sí lo leíste ahí? Fíjate nada más, imagínate eso. Es un frenético arranque de la gente por conseguir lo que yo quiero. Que me sane, que me haga, que me toque, quiero tocarlo para recibir la sanidad. Y todos así en bola y todos aventados sobre Cristo. Yo me imagino que es como esas cosas, esas escenas que te pasan en las películas de alguien que andaba de náufrago y llega y le dan un bolillo y ¡paz! Te lo arranca y empieza a comer y se va a una esquinita y empieza a devorarlo, ¿no? Imagínate ese frenesí. Imagínate esas ansias por ir y tocar a Jesús, quienes creían que por simplemente tocarlo podían ser sanos. Y Jesús se prepara. Les dice a sus discípulos, ténganme por favor la lancha lista. Esta gente venía porque quería que este hacedor de milagros les sanara. Quería que este hacedor de milagros les quitara sus demonios. Marcos nos dice que los demonios cuando lo veían se postraban delante de él y empezaban a dar voces, este es el Hijo de Dios. Por si les quedaba dudas, él es el Mesías prometido. Y lo que quiero que veas es cómo esta gente viene a Jesús sin importarles absolutamente nada más que lo que ellos iban a obtener de venir a Cristo. Ahora, no me malentiendas. No tiene nada de malo que vengamos a Jesús cuando estamos en problemas o cuando estamos en necesidad o cuando necesitamos que nos ayude o que nos sane. De hecho, si tú te fijas, dice el versículo 10, que Jesús había sanado a muchos. Jesús estaba sanando a esta gente. Y si somos honestos, la mayoría de nosotros, los que estamos aquí en este lugar, muchas veces llegamos a la iglesia porque venimos con problemas, o porque traíamos enfermedad, o porque traíamos un problema familiar, o porque traíamos un problema en el negocio, o porque traíamos un problema legal, por lo que tú quieras. En medio de dolor, en medio de quebranto, en medio de necesidad, todos venimos porque tenemos necesidad espiritual, porque tenemos una necesidad de Dios. La diferencia es si te quedas. Fíjate qué importante. Nosotros comenzamos a plantar una iglesia hace 6 años. Y desde que comenzamos a plantar la iglesia, si toda la gente que pasó por la iglesia y que ha pasado por la iglesia en esos 6 años estuvieran aquí hoy, no cabríamos. No cabríamos aquí, no cabríamos ni hasta la calle si estuvieran aquí todos los que han pasado por la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque llegaba gente con problemas gruesísimos. Gente a pedir por su relación matrimonial, gente a pedir por su trabajo, gente a pedir por problemas familiares, problemas con drogadicción, problemas con esto, con lo otro, con aquello. Y venían a la iglesia el domingo y se oraba por ellos y hacían la oración y el Señor respondía. Y como mi problema ya está resuelto, ¿qué crees? Ahí te ves. Gracias por todo. Hasta la próxima crisis, ¿verdad? Imagínate. Si nos pusiéramos a hacer un recuento, podrías hacer varios libros. ¿Y dónde están? ¿Dónde están todos esos cientos de personas que vienen a clamar a Cristo un domingo en la mañana? Que reciben lo que necesitan y se regresan a vivir su vida como antes. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Pero yo sé dónde no están. ¿Te acuerdas de las palabras de Jesús? Cuando dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, yo soy la rama, yo soy el árbol y ustedes las ramas. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a la gente? Les está diciendo, miren, esto es como un árbol. Yo soy el tronco y ustedes son las ramas. Tienen que estar conectadas las ramas al tronco para que puedan estar vivas, para que puedan florecer y dar fruto. Porque si las ramas no están unidas al tronco, ¿qué pasa? Se seca, se muere.
No sirve para nada. ¿Para qué sirve una rama seca? Para hacer leña, nada más. Por eso Jesús les dice, separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. ¿Qué puede hacer una rama si no está pegada al árbol? Si tú tienes una rama que se está muriendo y la injertas a un árbol y cobra vida y empieza a florecer y a dar fruto, y vienes y la cortas y la separas, pues es como si nunca le hubieras hecho nada. Se muere. Y eso es precisamente lo que pasa en la iglesia una y otra vez. La gente viene a Cristo, se siente bien y no nos damos cuenta que al separarnos de Él, al apartarnos, nos estamos poniendo en un riesgo todavía más grande. Por eso es tan importante que tú y yo nos motivemos unos a los otros. Por eso es tan importante que estemos al pendiente, que nos visitemos. Mira, el otro día me decía una hermana, oiga pastor, ¿y la hermana fulana por qué no ha venido? Fíjese que como que nos hace falta en la iglesia, como que no es igual sin ella. Yo no sé si te ha pasado escuchar un comentario así. Pero claro que nos falta. Claro que no es igual la iglesia sin ella, porque nos necesitamos los unos a los otros, porque somos parte del mismo cuerpo. Entonces por eso anímense los unos a los otros, búsquense, tómense el café, exhórtense, vean por sus necesidades, por sus problemas, oren los unos por los otros, porque eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a Nora, una hermana que se sienta allá atrás junto al sonido, domingo a domingo. Ella viene cada domingo desde hace un año y se sienta ahí atrás. Yo casi nunca he visto a nadie hablando con Nora fuera de Emita, que es su amiga. Yo no sé si después de todo el tiempo que Nora tiene viniendo aquí, ¿cuántas veces has platicado tú con ella? ¿Sabías que es de Colombia? ¿Sabías que este no es su país? ¿Que está en un país extranjero? ¿Sabías que su marido murió hace 1 año y medio? ¿Sabías que está pasando por una situación tremenda en su vida? ¿Sabías que necesita de su familia en Cristo? ¡Qué tremendo! Nosotros somos su familia. Esta semana ora por ella, anda de viaje en Guatemala y necesita nuestras oraciones. Hay que orar por Nora. ¿Qué me dices de Daniel? ¿Qué me dices de tantos hermanos que están aquí, que han estado luchando con enfermedades, con situaciones, con problemas, que tienen años viniendo a la iglesia? 3 años, 2 años, 1 año. Te podría contar tantas cosas y dirías tú, ¿cómo? El hermano Horacio, ¿a poco? Yo no sabía que le estaba pasando esto. ¿Cómo? ¿Aquello? ¿Cómo? Escúchame, por favor. No seamos como los aborazados de Marcos que corrieron a Jesús nada más para ver por mi necesidad, por mi salud, por lo que me preocupa a mí. No me importa lo que le pase al de al lado. Yo. No seamos así. Mira, esa gente ni siquiera le preocupaba a Jesús. Se le aventaban encima. Jesús tuvo que ver por él. Jesús tuvo que pedirle a alguien, oye, prepárame una lancha porque estos me van a aplastar. Hay que salirnos un poquito de nosotros, hay que salirnos un poquito de nuestro problema y compartir con los demás todas esas cosas maravillosas que Dios te ha dado, todas esas bendiciones que has recibido de parte de Dios, compártelas con el que está a tu lado, compártelas con tu hermano en Cristo. Dios te ha hecho una persona excepcional. Eres una persona excepcional, eres alguien único, eres alguien muy especial, eres alguien de mucha bendición para muchas personas. No la guardes en el cajón. ¿Lo crees? Mira lo que dice el versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Eso es justamente lo que estoy tratando de decirte. Lo que Jesús quiere es que estemos con Él. Que estemos con Él. Dice Marcos que Jesús llamó a 12 hombres principalmente para estar con Él. Y después dice para enviarlos a predicar. ¿Por qué crees que sea importante el orden?
¿Por qué será importante que primero estén con Él y después los envíe a predicar? ¿Por qué no agarró y los mandó a predicar luego? ¿Qué se te ocurre? Si los manda a predicar antes de que lo conocieran, ¿te imaginas lo que andarían predicando? O sea, es más, hay tantas cosas. Simplemente en nuestra ciudad, aquí en la ciudad de La Paz, ¿sabías que hay iglesias donde se predica que Jesús no es Dios y que la Biblia pues son puros consejos que si te sirven hay que seguirlos y si no, no te preocupes, no pasa nada? Se predica eso en nuestra ciudad. ¿Lo sabías? No hay que obedecerla. Mira, hay una iglesia en la ciudad que enseña que todos nosotros tenemos auras de colores y que puedes ver el aura de una persona y ver su madurez espiritual. Si el aura es verde, si es morada, si es rosita, no sé qué tantas cosas, ni sé de dónde las sacaron. Y no nada más eso, sino que hacen clínicas para que aprendas a ver el aura de las personas y para que aprendas un arte místico maravilloso que se llama la danza profética. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer todo eso? Imagínate el montón de cosas que habrían predicado los discípulos si Jesús los hubiera mandado antes de que lo conocieran. Dijo, no, quiero que estén conmigo, quiero que aprendan de mí, quiero que vean, quiero que conozcan. Y entonces quiero que vayan. Y Jesús establece a estos 12 hombres. 12 hombres que son una referencia al nuevo Israel, la nueva nación de Dios. ¿Tú te acuerdas que antes de que empiece a hacer conjeturas también, esa es otra, que eran 12 discípulos, entonces 12 es el número perfecto y por eso todo tenemos que hacerlo en grupos de 12 y vamos a tu casa 12 y todos entre 12 y que haya un líder de 12 y cáiganse los 12 con la lana porque pues todo es de 12 porque Jesús tenía 12 discípulos. Antes de que llegues a todas estas conclusiones de que te llegó por revelación divina y todo lo demás, son 12 discípulos porque la nación de Israel empezó con los hijos de Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. Y lo que Jesús hace es traer cumplimiento a su palabra, que dijo, voy a hacer las cosas nuevas. Y es el símbolo del nuevo Israel, de la nueva nación de Israel, por medio de sus 12 apóstoles, de sus 12 discípulos. Es el cumplimiento de la promesa de Dios que va a hacer todas las cosas nuevas. Pero ese es un problema si no conoces a Jesús, si no conoces su palabra. Al rato vamos a tener, ¿qué me dices de los 72 discípulos? Que envió Jesús 72 discípulos. Y fueron a predicar, y fueron a curar enfermos y a liberar endemoniados. Al rato vamos a tener una secta de los 72. O los 3 discípulos que andaban con Jesús en el monte de la transfiguración. Al rato vamos a tener nuestro grupo de 3. ¿Me explico? Podemos agarrar monte de una manera impresionante. Pero ¿sabes algo? Y me encanta Dios. Porque Dios hace las cosas de una manera especial. Dice que llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. Y les dio un propósito. Y cambió su eternidad para siempre. Déjame hacerte una pregunta, tú que lees la Biblia y que no te dejas chamaquear. Dice la Biblia, lo que leímos ahorita, dice que Dios mandó a los discípulos a sanar enfermos y a echar fuera demonios. ¿Eso es lo que dice? Juntó a los discípulos y les dijo, ok chicos, vengan, miren, esto es lo que quiero que hagan. Me van a hacer unos carteles de 8 metros de largo que diga, este viernes, noche de milagros. Y los van a llevar y los van a andar poniendo por toda la ciudad. Y van a poner con letras enormes, trae a tus familiares, trae a tus enfermos para que experimentes el poder de Dios. Porque va a venir el apóstol Bartolomé, traído directamente del mar de Tiberias, que anduvo con Jesús y te va a sanar de todos tus males. ¿Fue lo que Jesús les dijo? Tienes ahí Marcos, ¿verdad? ¿Qué les dijo Jesús? No, ya sé qué les dijo. Les dijo, no, vengan. Quiero que anden por todos lados echando fuera demonios.
Quiero que vayan y que les digan a la gente, no puedes tomar Coca-Cola, porque la Coca-Cola es satánica, es del diablo, el color rojo es del diablo, ¿no es cierto? Y además no nada más eso, si volteas la Coca-Cola de cabeza y chures así la lata y la pones así con el sol a las 7:30 de la noche en el malecón, vas a ver que dice Satín, está bien cerca de Satán, ¿ves? Es diabólica, no tomes Coca-Cola. ¿Te das cuenta el montón de daño que le hace al Evangelio todas estas mafufadas? ¡Qué tremendo! Puros distractores, puras cosas que nos alejan de lo que Jesús quiere que hagamos. En primer lugar, quiere que lo conozcamos. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Por medio de lo que Él nos dice. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que dice el versículo 14? Quiere que prediquemos su palabra. Por eso dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para proclamar las virtudes de aquel. Para enviarlos a predicar. Una de las cosas que leemos en la oración de Jesús en Juan capítulo 17. Si puedes en tu casa, por favor, lee el capítulo 17 de Juan. Más de 8 veces aparece ahí, enviado, enviado, enviado. Jesús le dice a sus discípulos, el Padre me envió. Así como Él me envió, yo los he enviado a ustedes. Así como Él me envió, yo los he enviado para que ustedes continúen con mi ministerio. Tú y yo hemos sido enviados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oiga, pastor, pero yo no sé predicar. ¿Cómo voy a ir a predicar si yo no sé predicar? Predica con el ejemplo. No, pastor, pues así no. Así mejor les leo un versículo, ¿no? Les leo Juan 3:16 y ya hasta me lo aprendí de memoria. Claro que sabes predicar. Sabes predicar perfectamente. ¿Quieres escuchar la prédica más chiquitiguao de una persona como tú y como yo que tuvo un encuentro con Jesús? Está en la palabra de Dios. Mira lo que dice Juan 9:24. Este hombre era un ciego de nacimiento. Todo el mundo en la ciudad sabía que estaba ciego. Y viene Jesús, y tú lo has visto en las películas en Semana Santa, que escupe y hace lodo y se lo pone en los ojos, lo manda a lavarse y es sanado de su ceguera y recupera la vista. Y entonces los fariseos lo llaman y le dicen, oye, ¿cómo que Jesús te sanó si él es un pecador, si esto, si lo otro? Y lo traen, y mira lo que dice el versículo 24. Ahí están todos estos fariseos y le dicen, a ver, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Mira lo que le responde este hombre que había sido ciego toda su vida. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Yo no sé lo que ustedes quieran, yo lo que sé es que antes yo estaba ciego. Y cuando tuve el encuentro con Jesús, ahora veo. Eso es todo lo que yo sé. Y mira lo que le dice. Pues, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él ya les había explicado lo del lodo y todo esto. Y fíjate lo que les contesta, me encanta este hombre. Les dice, pues ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Gracias. Ya se los dije y no me quieren oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Obviamente le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, pues nada podría hacer. Y respondieron y le dijeron, tú naciste de todo el pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron y lo sacaron de ahí de la sinagoga.
¿Escuchaste esto? ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué fue lo que hizo? Les predicó un sermonzote. Mira, yo no sé todas las respuestas teológicas, yo no he estudiado en ningún instituto, yo no sé nada. Yo solo sé que antes estaba ciego y ahora veo. Estoy seguro que si yo te pregunto, tú tienes muchas cosas que contarme que Dios ha hecho en tu vida. Muchas cosas que Dios ha transformado en ti. Muchas cosas por las cuales estar agradecido con Dios. Déjame decirte algo. Dios te ha enviado a predicar. Dios te ha enviado a compartir acerca del maravilloso Salvador que te cambió y que te rescató. ¿Estás ahí? Una hermana me diría, oiga, pastor, pues sí, todo esto está muy bien y lo del monte y todo esto, pero ¿qué hacemos con lo de la sanidad? ¿Qué hacemos con el asunto de los demonios? ¿Qué hacemos con el versículo 15? Porque ahí dice que iban a poder sanar y iban a poder echar fuera demonios, ¿no es cierto? Dice que Jesús los envió a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y me encanta la Biblia, no nos deja en suspenso, ¿verdad? Una de las cosas que podemos ver en cuanto a que el principal ministerio de estos hombres, ¿cuál era? Predicar. Ese era su ministerio. Su ministerio no era todo lo demás, su ministerio era predicar. Los voy a enviar a predicar y les voy a dar autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque esto traba la autoridad de que estos hombres realmente venían de parte de Dios. Mira, por ejemplo, Hechos 16, este capítulo nos habla algo maravilloso de cómo el andar echando fuera demonios no era parte del ministerio al que Jesús les envió. Te lo voy a leer, Hechos 16, 16. Dice, aconteció, es Lucas nos está contando esto. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. O sea, Pablo, Lucas y otras personas estaban allí en Filipos. Ellos andaban por ahí, estaban compartiendo el evangelio. Y yo me lo imagino que a lo mejor, no dice la Biblia que era cuando pasaban por el mercado, yo me lo imagino. Quién sabe dónde andaban. El caso es que se les juntaba esta mujer y empezaba, aquí van estos son hijos del Dios Altísimo que predican el camino de salvación. ¿Y qué dice la Biblia? Voltó Pablo y le dijo, te reprendo, Satanás, en el nombre. No. Dice que pasaron muchos días. ¿De qué te habla esto? Su ministerio no era andar viendo quién anda endemoniado y andarle sacando los demonios. Su ministerio era predicar el evangelio. Y sí, está la autoridad de parte de Dios para echarlos fuera. Pero ¿por qué te estoy diciendo esto? Es importante porque a veces nos quedamos ciclados en este tipo de cosas. Entiéndeme, el mundo espiritual es un mundo muy real. El mundo espiritual es verdadero, es increíblemente real. Los demonios son reales. Los ángeles son reales. En nuestros días, como en los tiempos de Jesús, hay endemoniados. Sí los hay. ¿Y sabes algo? Dios tiene autoridad sobre los demonios y tiene la autoridad para sanar enfermos como la tenía en el primer siglo. ¿Estás ahí? Pero Dios no nos envió, vamos a crear un ministerio de liberación y vamos a andar por la calle buscando a ver quién está endemoniado para liberarlo y libre y paz y aventarlos. No, Dios no nos manda a esto. No fue el ministerio que Jesús les dio a sus discípulos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nos da flojera leer la Biblia y creemos cualquier tipo de cosas que nos digan, por absurdas que parezcan. ¿Sabes algo? Nuestra lógica es tan absurda. Leemos un pasaje en Mateo 18, 18 que dice, de cierto os digo que todo lo que atareis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.
entonces yo tengo el poder para atar a Satanás. Porque Mateo 18:18 dice que todo lo que yo ate será atado. Satanás te ato. Y ato a Satanás y a todas sus huestes y empezamos a atar a Satanás. Y yo no sé, a lo mejor tú has hecho esta oración, yo la he hecho. Y a lo mejor muchas veces, muchos de nosotros, todavía las hacemos. Pero déjame hacerte una pregunta. Si ataste a Satanás en el nombre de Jesús, ¿por qué sigue dando lata? ¿Por qué sigue molestando? Si tú lo ataste, ¿por qué anda por ahí todavía, revoloteando? No, es que es una atadura temporal. Ah, ¿es temporal? ¿Cuánto tiempo dura? ¿1 hora? ¿Dura 1 hora la atadura? Bueno, pues pongámonos 24 de nosotros de acuerdo y estemos orando, tú lo atas 1 hora y otro otra hora y así lo tenemos atado las 24 horas. ¿Por qué no hacemos eso? Si tenemos autoridad para atar a Satanás. Es el tipo de problemas, ¿me explico? Son el tipo de problemas que vienen como resultado de no estudiar la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo que todo lo que atamos en la tierra será atado en el cielo y será desatado en el cielo, estaba hablando de la disciplina en la iglesia, estaba hablando del perdón entre los hermanos, estaba hablando de que la congregación debe tomar parte en el momento de la disciplina y del perdón. Lee el contexto de Mateo 18. Lee el contexto, no agarres la Biblia de pretexto. La única vez que Satanás es atado en la palabra de Dios es en Apocalipsis 20. Y es un ángel el que viene y lo ata. Y lo ata por algo de tiempo para que después, en el juicio final, sea echado finalmente al lago de fuego por toda la eternidad. No te dejes chamaquear. Lee tu Biblia. El problema con dejarnos llevar por todo este tipo de conjeturas, y esto es algo muy delicado, caemos en conclusiones que son a veces tremendas hacia Dios, que son cosas que Dios aborrece. En el siglo IV un señor se le ocurrió caer en una conjetura similar y dijo, bueno, María es la madre de Jesús, Jesús es Dios, entonces María es la madre de Dios. Y si María es la madre de Dios, pues ¿para qué voy con el hijo? Mejor voy con la mamá. Y desde entonces se empezó a orarle a María, y se empezó a pedirle a María, y se empezó a adorar a María. Por lógica. Y ahí tienes a una gran parte de toda la humanidad, una gran parte de gente, pidiéndole a María, ofreciendo sacrificios a María, orándole a María. Y María ni en cuenta, María está en la eternidad con Dios, disfrutando lo que tú y yo vamos a disfrutar el día que nos muramos y que estemos en su presencia. Jesús fue el que se sacrificó, Jesús fue el que resucitó, Jesús fue el que dijo, no hay otro camino sino por mí. Jesús es Dios. Pero nuestra lógica fuera de la palabra a veces nos llega a caer en conjeturas equivocadas. ¿Estás ahí? Estudia la palabra. No te alejes de lo que dice la Biblia. No importa quién te lo diga, estudia la palabra. Amén. Con esto vamos a terminar. Mira lo que dice el versículo 16. Nos da los nombres de los 12 discípulos, ¿verdad? Dice a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, el que te decía hace ratito, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. ¿Te fijaste cómo eran los 12 discípulos? ¿A poco dice ahí, Simón el doctor en teología, con maestría en exposición bíblica, 25 años de experiencia monástica? ¿Quién era? Simón el pescador. Simón el pescador, Jacobo el hijo de Zebedeo y su hermano, que eran como la zumbada. Eso es lo que quiere decir Boanerges, hijos del trueno. Así les puso Jesús. Imagínate, eran tremendos, eran de cuidado este parecito.
Y luego tienes al recolector de impuestos, tienes a Tomás, que era el que hasta no ver, no creer, ¿te acuerdas? El escéptico. Tienes a Simón. Simón era un guerrillero, el cananista es eso, era un guerrillero que buscaba la supremacía de Israel y la libertad del imperio romano, que odiaba a los colaboracionistas contra el imperio y buscaba su independencia. Y luego tienes a Judas, un traidor. ¿Te das cuenta quiénes llamó Jesús? Gente como tú y como yo. Gente como tú y como yo, que no era ni de lo mejor, ni de lo mejor, ni la creme de la creme, ni gente ordinaria, como tú y como yo, con debilidades, con fallas, con errores, con necesidades, con muchas fallas de carácter. Gente que perdía el control, gente que le gritaba a sus hijos, gente que en otro tiempo había sido de lo peor, pero que ahora conoce a su Salvador y lo que Él espera de nosotros. ¿No te emociona? Dios te ha llamado. Así como llamó a Pedro, quien era un sacatón, y lo convirtió en una roca, en alguien entrón, en alguien que predicó ante más de 3,000 personas el día de que empezó la iglesia en Jerusalén. A Juan, el hijo del trueno, Juan, el que era como la zumbada, lo transformó en Juan, el discípulo del amor. Ese es Dios. Un guerrillero, enemigo de todos los que colaboraron con Roma, uña y carne con Mateo, que estuvo dispuesto a morir y a dar su vida por la vida de Mateo, a quien antes odiaba y a quien antes hubiera estado dispuesto a despedazarlo con sus propias manos. ¿Sabes algo? Dios te ha llamado a ti. Dios te ha llamado a ti para anunciar sus maravillas. Tú que en otro tiempo nomás buscabas lo tuyo. Tú que siempre nada más querías venganza. Tú que antes no tenías esperanza y ahora tienes esperanza por medio de aquel que te salvó, Jesucristo. Que Dios nos dé la gracia de verdad para cumplir su ministerio en nuestro peregrinar. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar por ti. Padre Celestial, esta mañana queremos darte las gracias, Dios. Porque tú llamaste a cada uno de aquellos que han venido delante de tus pies, que hemos dejado todo, Señor, y que hemos pedido perdón por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque siendo tan fallidos, siendo tan llenos de errores, siendo tan llenos de necesidad, siendo tan poco santos, Dios, tú has extendido tu mano, tú has extendido tu misericordia. Señor, tú estuviste dispuesto a enviar a tu único Hijo a morir en la cruz por nosotros, a derramar su vida para que nosotros pudiéramos tener vida. Esta tarde, Señor, te damos gracias por eso. Esta tarde, Señor, te decimos que no tenemos manera de pagarte, no tenemos manera de agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros. Señor, pon en nuestro corazón ese deseo de compartir con todos aquellos que se están perdiendo día a día el maravilloso mensaje de salvación que alguien nos compartió un día. Señor, que podamos ver tu iglesia crecer y tu nombre ser glorificado en alto. Gracias, Dios, porque sabemos que tú nunca nos echas fuera. Gracias, Dios, porque tú estás haciendo la obra en nuestras vidas. Esta tarde te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús.